El trabajo lleva por nombre Perfil psicosocial y adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de la Unidad Médica Familiar número 57 del IMSS Zacatecas, a cargo de Rafael Armando Samaniego Garay, María de Lourdes del Río Mendoza, Isauro García Alonso y Gloria Belia Reina Baraja. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan importantes características de tipo psicosocial para el control del padecimiento y que pueden incidir o no en la correcta adherencia terapéutica. Entre otras disciplinas, la psicología se ha considerado como un importante apoyo para el control de las enfermedades crónicas. La diabetes mellitus tiene un impacto epidemiológico mundial muy importante, ya que se encuentra entre las primeras 10 causas de discapacidad y muerte en personas de 20 a 64 años de edad. La importancia para esta investigación radica en la presencia de algunos indicadores psicosociales en personas con diabetes mellitus tipo 2 y que pueden incidir en la adherencia terapéutica en los pacientes que acuden a la unidad médica familiar número 57. A manera de objetivo general, es describir algunos factores de tipo psicosocial y los niveles de adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten a la unidad médica familiar número 57. Como objetivos específicos tenemos describir el perfil sociodemográfico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, describir los antecedentes de enfermedad y el control que llevan a cabo los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y como tercero, conocer los niveles de adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten a la unidad médica familiar número 57 del IMSS de Texas. Se trató de un estudio descriptivo bajo un diseño no experimental, bajo el tipo de muestreo no probabilístico de tipo intencional y a través de una fórmula simple calculada con base en una población de 1.200 personas, se obtiene una muestra representativa de 160 participantes, ante lo cual se decidió aumentar a 200 participantes el número de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que se integraron al presente estudio. Como criterios de inclusión, que fueran mayores de 18 años con un año más de evolución de la diabetes mellitus y una enfermedad concomitante sin complicación por hipertensión arterial y que fuesen ambos géneros, tanto hombres como mujeres. Criterios de eliminación, complicaciones severas como insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíacas, retinopatías, complicaciones vasculares, personas con diabetes mellitus tipo 2 y mujeres embarazadas. Y a maneras de criterios de exclusión, descompensación metabólica, en el último año de control, pacientes con esquizofrenia o pacientes que no aceptaron participar y quienes no se encontraron en el rango de edad. El procedimiento pues fue solicitar autorización para llevar a cabo el estudio a directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se integró un equipo para la recolección de datos y también se capacitó. Participaron trabajadores sociales, nutricionistas y asistentes médicos que laboran en la unidad médica familiar número 57. Cada vez que acudía el paciente a su consulta, se abordaba para hacerle una invitación a participar en el estudio, en base también a un consentimiento informado y la aplicación de los instrumentos seleccionados. En todo momento se promovió el respeto, la promoción a sus derechos y discreción en el manejo de la información, explicándoles los objetivos del estudio y firmando el consentimiento, lo anterior apegado al Código Ético del Psicólogo y a la Declaración del Helsinki, esto en relación a los aspectos éticos. De acuerdo a los instrumentos, se utilizó una cédula de entrevista con datos sociodemográficos, con datos de antecedentes de padecimiento de la enfermedad y con datos relacionados al tipo de control que llevan a cabo los pacientes. Para efectos de la escala de la adherencia al tratamiento, se utilizó la escala de Morisky de 8 ítems, es que informa sobre el autocumplimiento, sobre la forma de conducta y sobre la forma de medicación. Es una escala de nivel ascendente, de nunca hasta siempre y con un alfa de Combras de 0.88 y de 0.77 para las diversas dimensiones que integran la escala, ¿no? Ya está validada en México y el análisis estadístico, pues, fue principalmente a nivel de estadística descriptiva, distribuciones de frecuencia y porcentajes para las categorías de la célula de entrevista y los objetivos específicos del estudio. En cuanto a los resultados,
tenemos que en el perfil sociodemográfico, un 61.5% de la muestra fueron mujeres y un 38.5% fueron hombres. La edad mayor a 34 años, un 97% fue los que presentaron en ese rango. El 46% presentaron escolaridad mínima de primaria y el 39.5% presentaron ingresos económicos de 0 a 2.860 pesos. En cuanto a los antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, el 30% se presentó una evolución de enfermedad de 1 a 5 años. ¿Cómo se enteró de la diabetes mellitus tipo 2? Fue a través de un cuadro clínico, ya manifestaciones propias del padecimiento con un 55% y atención por primera vez en el Instituto Mexicano del Seguro Social, un 69% de la muestra. El resto lo hicieron en otros tipos de instituciones. En cuanto a la información que tienen sobre la diabetes mellitus tipo 2, un 34.5% reportar tener poca información sobre lo que es este padecimiento. En cuanto a la información del tratamiento, un 61% manifestó sí tener información sobre lo que es el tratamiento. En cuanto a las estrategias para el control de la diabetes mellitus tipo 2, un 61.5% reporta hacerse la revisión de la glucosa cada 3 meses y el 85% reporta ingerir medicamentos orales como principal estrategia para el control de la diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a dejar de ir a consulta, el 82.5% reporta no dejar de asistir a sus chequeos médicos programados. En cuanto al plan de alimentación adecuado, un 42.0% de la muestra reporta no llevar un plan de alimentación adecuado como tal. Obviamente esto también tendría una repercusión directa en los niveles de adherencia terapéutica, donde el 77.0% de la muestra reporta tener una baja adherencia al tratamiento como tal y una media adherencia, un 19.5%. Porcentajes elevados de baja y media adherencia al tratamiento con diabetes mellitus tipo. A manera de conclusión, pues obviamente las personas participantes manifestaron datos correspondientes a que sí cuentan con un perfil sociodemográfico mínimo necesario para llevar un mejor control de su padecimiento crónico y obviamente también una baja adherencia terapéutica o al tratamiento. Logramos observar que el tiempo que llevan con el padecimiento, la información que tienen sobre la diabetes mellitus y el tipo de actividades que llevan a cabo para el control de la misma es insuficiente para que se vea reflejado en una mejor calidad de vida y obviamente el nivel de adherencia al tratamiento se considera también como inadecuado, lo cual representa un factor de riesgo permanente para que se tenga un mejor ajuste de adaptación física y mental a la diabetes mellitus tipo 2. Existen muchos retos por afrontar diversos factores educativos y de adherencia al tratamiento en este tipo de población vulnerable. Aquí algunas de las referencias y muchas gracias por su atención.